Extiende tu mano, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6 y siguiente. Hoy vamos a ver con la Biblia. Hoy vamos a meditar con la palabra de Dios que hay personas que van a la iglesia, como los fariseos, solamente a criticar, solamente a señalar. No van buscando el bien, van buscando cómo hacer daño. Y también vamos a ver que hay personas que un día fueron a la iglesia, pero ahora no están yendo. Pero no es que tengan un don de lengua, sino que tienen una lengua que es un don. No están en la iglesia, no son nativos, pero son los primeros que andan criticando y señalando a los que estamos dentro de la iglesia. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 11, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de Laodicea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Todos: Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador.
Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, que nos ilumine, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón y nuestra mente, ese terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por un lado tenemos a los fariseos y escribas que iban al templo a expiar, que iban al templo a curiosear, que iban al templo no a orar ni a escuchar la palabra. ¿Eres tú esa persona que vas al templo y no prestas atención a las cosas de Dios? Pídele al Señor que te conceda la oportunidad de no estar curioseando en las cosas de Dios, sino estar en las cosas de Dios por convicción. Y por otro lado tenemos a un hombre con la mano paralizada que escuchaba con atención a Jesús y fue curado. Pidámosle a Cristo ser aquel hombre, aquella persona que sea curada por su palabra. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz
de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Mis hermanos, comenzamos esta semana, hoy lunes 6 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Bendito sea Dios porque a todos ustedes les está llegando la palabra de Dios, porque hasta sus hogares, en sus casas, en sus camas, en sus carros, en sus lugares de trabajo está llegando la palabra de Dios a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Un abrazo en la distancia bien fuerte para cada uno de ustedes. Hoy les recuerdo, como todos los lunes, vamos a tener un en vivo a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Vamos a compartir la palabra de Dios. Los espero a todos en el en vivo, el Evangelio del Día, en vivo, Dios mediante y María Santísima. En este día la palabra de Dios nos presenta varias cositas. En primer lugar nos presenta a Jesús en la sinagoga, en un lugar de oración, en un lugar de reflexión, en un lugar de meditación. Jesús va a la sinagoga y cuando Jesús va a la sinagoga, pues no pierde el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús se puso a enseñar a la gente, que Jesús se puso a predicarle a la gente, que Jesús se puso a hablarle a la gente de Dios. Y me gusta mucho la actitud de Jesús porque es una actitud de pastor, es una actitud de persona espiritual que se preocupa por el bien espiritual de todos y se pone a enseñar a la gente. Y eso me alegra mucho, porque Él va al templo, Él va a la sinagoga, Él donde vaya está enseñando a la gente las cosas de Dios. Por otro lado tenemos a un hombre que escucha a Jesús, que está oyendo la palabra de Dios, que está escuchando el mensaje, que está escuchando lo que Dios quiere, que está escuchando el mensaje de Cristo, pero tiene la mano paralizada, necesita sanación. Y aquel hombre que escucha la palabra de Dios, dice el Evangelio, es sanado, es curado, es liberado. Y tenemos por otro lado a unos personajes, la Biblia lo llama escribas y fariseos, que no fueron al templo precisamente a orar, que no fueron a la sinagoga, que no fueron al lugar donde se reunían los judíos para prestar atención a la palabra. No, ellos fueron a espiar a Jesús. Ellos fueron a estar pendientes de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús decía para acusarlo, para señalarlo. Y fíjense que esta última actitud, esta última forma de ser, esta última forma de pensar y de actuar de los escribas, de los fariseos, es detestable para Jesús. No es acorde a lo que Dios quiere. Es una actitud de crítica, es una actitud de señalamiento, es una actitud de ver las cosas malas para destruirlas, es una actitud de las personas que han tomado, cuando no les gusta ver las cosas de los demás como positivas. En español, no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena, sino toma una actitud de grosería, una actitud de salamería, una actitud de señalamiento. ¿Conoces a alguna persona así? Que no ves nada bonito, que no ves nada bien, que no le gusta ver las cosas positivas en los demás, sino que le gusta ver las cosas malas. Así estaban los escribas y los fariseos con Jesús, buscando un motivo, buscando una circunstancia, buscando algo para señalar, para apuntar. Así hay personas en la vida. ¿Conoces alguna de esas? De esas que andan buscando algo en lo que usted caiga, algo que usted diga, algo
que no les guste para señalarte, para apuntarte, para reprocharse. Así hay muchas personas dentro de la iglesia y fuera de ella también. Dentro de la iglesia que van a las cosas de Dios, pero siempre andan con los ojos abiertos a ver qué cosa fea hay. Esta iglesia está despintada, esta iglesia no me gusta, esta iglesia el cura habla mucho, en esta iglesia se aplaude mucho, en esta iglesia las cosas son como a mí no me gusta, a mí me gusta de otra manera. Así hay muchos escribas y fariseos hoy día, que andan viendo en la iglesia no lo bonito, no lo positivo, sino las cosas que no les gustan. ¿Para qué? Para acabar con Jesús, para destruir las cosas de Dios, para que las cosas de Dios se vengan al suelo, para que las cosas de Dios se derrumben. Si el padre está flaco, si el padre está gordo, si el padre es joven, si el padre es viejo, si el padre... Bueno, pues voy a las cosas de Dios solamente por criticar, solamente por señalar, solamente por ver las cosas que no me gustan y poderlas reprochar y decir, es que yo sí soy cristiano, es que yo sí tengo que denunciar esas cosas. Mucho cuidado con esos escribas, mucho cuidado con esos fariseos. Como el marido que no ve la comida de la esposa rica, como el marido que no ve la comida de la esposa sabrosa, como el marido que anda criticándole a la mujer, usted sí cocina feo, usted sí lava feo, usted sí lava mal, todo lo que ve en la mujer es mal, todo lo que ve en ella es terrible. Cuando eran novios no miraba defectos, ahora que viven juntos, ahora que son esposos, ahora sí está viendo las cosas feas. Así estaban los escribas y los fariseos. El fariseísmo de nosotros consiste, según la Biblia en este día, en que no queremos ver las cosas positivas. Y fíjense, Jesús va a sanar a aquel hombre, Jesús lo va a curar, Jesús lo va a liberar, y ni siquiera porque Jesús hizo un milagro, ni siquiera porque el Señor hizo algo bueno, ni siquiera porque Jesús hizo el bien por alguien, lo van a aprobar. Siempre lo van a reprochar. Y también este fariseísmo lo vemos en personas exteriores, que no son de la iglesia, pero no tienen tampoco el don de lengua, sino que tienen una lengua que es un don. Una lengua que, ay Señor mío, para criticar, para señalar. Es más, pareciera, aunque no vaya a la iglesia, aunque no participe de la iglesia, aunque no es una persona de frecuentar misa, de frecuentar sacramentos, de ir a bautizo, a nada de Dios, es una persona bien requete chismosa que tiene los ojos puestos en la iglesia y anda pendiente en lo que haga la iglesia, los ministros, para señalarlo y para apuntarlo. ¿Conoces alguno? Eso es tremendo fariseo, tremendo hipócrita. Ese es tremendo fariseo, tremendo hipócrita, aquel que mira en la iglesia los defectos, aquel que mira en la iglesia las cosas malas y empieza a señalarlas, a apuntarlas. Nunca va a la iglesia, no sabe del tema, alguna vez escuchó, alguna vez participó, ahora no está en sintonía y el primer crítico, es la primera persona en señalar y apuntar. Es la primera persona farisea que anda viendo los defectos de la iglesia, las cosas de la iglesia, para tratar mal, para destruir, para acabar. Y fariseo, usted no va a la iglesia, cállate. Usted no va a la iglesia, usted dejó de ir a la iglesia, no tiene por qué hablar de ella. Usted dejó de participar en la iglesia y en las cosas de Dios porque te dio la gana, como dijo el presidente de la República. Por eso nosotros no vamos a la iglesia. Reconoce públicamente el presidente de Venezuela que es tremendo fariseo, porque al no ir a la iglesia, al no ir a las cosas de Dios, ¿por qué habla de las cosas de Dios? ¿Por qué habla de los ministros? ¿Porque le denunciaron lo que está haciendo mal? ¿Porque le intentaron ayudar a un pueblo y no quiso y se opuso? Tremendo fariseo que dice, no voy a la iglesia, no participo. Así lo dijo el presidente de Venezuela. Por eso los católicos nos estamos yendo de la iglesia. Por culpa de eso, señor obispo. Bueno, tremendo fariseo, no vas a la iglesia, cállate, eso no es problema tuyo. Entonces así hay personas, como aquellos fariseos y escribas que no van a las cosas de Dios, pero saben qué sucede en las cosas de Dios y están a punto, están apuntando, están observando para señalar y para criticar. De eso habla hoy el Evangelio. De que, por una parte, Jesús predicaba la palabra, enseñaba.
Por otro lado, había un hombre tullido, un hombre con la mano paralizada, y Jesús lo sana. Escucha la palabra y queda sanado. Y por otro lado, que hay personas que no van a la iglesia, que no participan de la iglesia y andan criticando, pero también hay otras personas que estando yendo a la iglesia, que estando participando en la iglesia, en las cosas de Dios, pues van es a prestar atención a los chismes, van es a prestar atención a las cosas, van es a prestar atención a las cosas malas para señalar, para apuntar. Vamos a meditar pues el evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 6, vamos a buscarlo en la Biblia. San Lucas capítulo 6, versículo 6 y siguiente, para que ustedes y yo podamos meditarlo en este día, para que ustedes y yo podamos reflexionarlo. Lucas 6:6, oído al tambor, paren la oreja, escuchen con atención. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Miren, Jesús entró en la sinagoga, el lugar donde el judío se reúne. Jesús entró en la sinagoga, el lugar donde el judío escuchaba la palabra de Dios, y fue a lo que fue, pues. Fue a orar, fue a leer la palabra, fue a enseñar. De Jesús debemos aprender que era una persona ubicada. De Jesús debemos aprender que era una persona centrada. Fue a la sinagoga, fue al templo, donde iba y se colocaba a hacer lo que tenía que hacer. No dice, fue a la sinagoga o fue al templo y se puso a chismear con Pedro y con Pablo por allá, o con San Pablo, con San Pedro. Fue y le dijo, Pedro, ven acá, vamos a hablar mal de esta persona. Santiago, ven acá, mire, ¿qué le parece esto? Venga para echarte un chiste. O fue a la iglesia a decirle allá a Andrés, mira Andrés, pásame las fotos ahí por WhatsApp, las que nos tomamos, ¿se acuerda? Allí en el lago, pásame las fotos un momentico. No, Jesús no fue ni a tomar fotos, Jesús no fue a criticar, Jesús no fue a la sinagoga a otra cosa, sino a leer la palabra, a enseñar. Cuando tú vas a la sinagoga, cuando tú vas a la iglesia, tú vas a la iglesia a aprender. Tú vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, no a otra cosa. Hoy día parece que nosotros hemos cambiado la idea de templo, de sinagoga, de iglesia, y creemos que en la iglesia es el lugar de encontrarme con los amigos. Ay, ¿cuánto tiempo tenía sin hablar con usted? Ay, no importa que se pierda la misa, vamos a hablar. Creemos que la iglesia es el lugar de ir a mandar mensajes, WhatsApp por allá. No, señor. Creemos que la iglesia... Los niños creen que la iglesia, que es el lugar donde se va a bochinchar, es un parque de diversiones. Es un lugar donde el niño va a correr para arriba y para abajo. Escuchen los niños. No, señor, eso no es la iglesia. Padre, entonces mejor no lo llevo. No, señor, usted tiene que enseñarle a su hijo a ir a la iglesia y a comportarse bien. Y la enseñanza esa no la va a aprender si usted no lo lleva. Creemos que la iglesia es un lugar para hacer negocios. Voy y me encuentro con alguien y me pongo a negociar y a hablar de cosas de trabajo. No, señor. Creemos que la iglesia es un lugar para ir a atender el teléfono. Me hacen una llamada, tengo el teléfono en sonido y todo el mundo se da cuenta, desconcentra y me pongo, aló, y me pongo a hablar. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Jesús fue al templo y se puso a enseñar. Oigan bien, escuchen. Se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Oigan, los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Estaban un hombre que tenía su mano enferma, paralizada, que tenía su mano sin poderla mover. Y habían otros personajes que se llamaban escribas y fariseos. Y estos personajes estaban acechando a Jesús para ver si hacía un milagro y acusarlo. Un hombre con la mano paralizada significa una persona enferma, una persona sufriendo. Un hombre con la mano paralizada significa a un hombre con una enfermedad, a un hombre con una dificultad.
significa un hombre que ocupa ayuda, significa un hombre a lo mejor triste por la enfermedad, un hombre que bueno, pues que en un momento determinado podía mover todo su cuerpo y ahora no lo estaba moviendo y por ese motivo se encontraba en una depresión o decaído, o fue a buscar a Dios, fue a buscar la ayuda de Dios. Eso vamos a la iglesia nosotros, a buscar la ayuda de Dios. El pecado nos paraliza. El pecado a nosotros nos vuelve inmóviles. El pecado a nosotros nos ensucia la conciencia. El pecado hace que nosotros tengamos ciertas condiciones que no nos permitan mover hacia Dios. El pecado nos ata. El pecado nos amarra. El pecado nos vuelve esclavos. Así andaba el hombre, con la mano paralizada. Y hay muchas personas que van a la iglesia y están paralizados ahí en el pecado. A ver, fulano, ¿por qué usted no deja el cigarro? Ah, yo dejo el cigarro cuando quiera, yo ahorita no quiero. Ahí está paralizado, fume, parece una chimenea. A ver, sultano, ¿por qué usted no deja la crítica? Ay, no, porque es que a mí me gusta. Ahí está paralizado. ¿Por qué no deja la mentira? Ah, porque es que hay que decir mentiritas blancas, mentiritas negras, no. Ahí está paralizado, el pecado lo tiene paralizado. Así estaba este hombre, con una mano paralizada, con una mano que no se podía mover. Y así estamos nosotros con el pecado paralizado. Pero por otro lado, estaban los escribas y los fariseos buscando la manera, estaban al acecho para ver si Jesús lo curaba y poderlo acusar. Y entonces en las cosas de Dios también hay estas personas que van precisamente enviadas por Satanás para criticar, para señalar, para apuntar. Hay personas que van a la iglesia solamente a ver lo feo para irlo a salir a proclamar. Solamente para ver los errores, para ir. Y mire, son amigos del Padre, ¿sabe? Y son cercanos al Padre. Y cuando el Padre está, hola Padrecito, ¿cómo está? Y cuando el Padre está, buenos días, buenas tardes, Padre. Son las personas que usted se acerca y usted dice, náguara, tremendas personas, son amables, son cordiales. Pero cuando el Padre se da la espalda, le dan una puñalada. Cuando usted como cristiano da la espalda, le dan un golpe. Empieza a criticar, uy, es que el Padre ese, uy, es que aquella persona, uy, es que aquel coordinador. Así hay personas que van a la iglesia como los escribas, como los fariseos a señalarla. Que van a la iglesia como los escribas y los fariseos a apuntarla. Que van a la iglesia como los escribas y los fariseos a buscar la manera de destruir, de acabar. Querían acabar con Jesús, pues. Con Jesús que era perfecto, imagínense. Con Jesús que no tenía pecado. Con Jesús que era una persona santa. Querían acabar con él. Ahora no van a acabar con un cura. Ahora no van a destruir al coordinador, al catequista, al lector, al músico. Si con Jesús que era santo querían acabarlo, ahora ¿cómo será con nosotros? Dijo Jesús, si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con los secos? ¿Qué no harán con nosotros? Querían destruirlo. Y también son aquellas personas que no yendo a la iglesia, que no yendo a las cosas de Dios, son los primeros criticones, son los primeros señaladores, son los primeros que apuntan, son los primeros que, bueno, pues, quieren hacer daño y quieren destruir. No voy a la iglesia, pero sé todo lo que pasa en la iglesia. No voy a la misa, pero como sé todo lo que pasa allá, porque escucho los cuentos, empiezo a señalar, a apuntar que los curas esto, que la iglesia esto, que fulano y sutano. Así hay personas. ¿Conoces alguno de esos hipócritas? De esos fariseos hipócritas, raza de víbora. Yo conozco uno, el presidente de Venezuela, que dijo no ir a la misa y andaba hablando de los obispos que dirigen la iglesia. Que dijo, no vamos a la iglesia, nosotros los católicos ya no vamos a la iglesia. Bueno, no vas a la iglesia. Pero para señalarla y para apuntarla, el primero, el presidente de Venezuela. Así lo hizo. Y en público, ¿no? Y en público. Oigan. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre,
extiende la mano. El hombre la extendió y quedó curado. Jesús sabía, Jesús conocía, Jesús tenía en su mente quiénes eran, los conocía hasta por nombre. La pregunta que Jesús les hace es, ¿está permitido hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarlo morir? Una pregunta sencilla. Una pregunta que cualquiera puede responder. Pues hay que salvar una vida. Se puede ayudar a una persona. Se puede tenderle la mano. Pero los fariseos no andaban en eso. A los fariseos no les gustaba el bien. A los fariseos y a los escribas no estaban interesados en ayudar a la gente. Los fariseos y los escribas están interesados en acabar con Jesús. Por eso, un fariseo es aquella persona que no mira las cosas buenas que hace la iglesia, que no mira las cosas buenas que hacen los sacerdotes, la confesión, la dirección espiritual, el ayudar a los pobres, a los necesitados, el tenderle la mano, el ir a visitar a los enfermos, los matrimonios, la santificación de los hogares, esas cosas buenas, los bautizos que se puedan hacer. Es más, usted puede haberse bautizado con ese sacerdote, pero si hizo algo malo, pero si hizo algo que no me gustó, ahí voy a estar yo para criticarlo, para señalarlo. Usted pudo haber recibido una ayuda de ese sacerdote espiritual en un momento determinado, pero en el momento en que el sacerdote hizo algo que no me gustó, ahí voy a estar yo para apuntarlo, para destruirlo, para acabarlo. Así somos. De esa manera somos nosotros los cristianos. De esa manera nos comportamos nosotros los creyentes. Como los propios fariseos. Estamos al acecho. Y miren que a Jesús no les presta atención. Saben cómo son. Y sin embargo no los corre, no los dice váyanse, no. Sin embargo Jesús sabe cómo son y no les presta atención. Y llega y hace el milagro. Sabían que lo iban a señalar. Sabía que lo iban a apuntar y no le importó. Llamó al hombre. Le dijo, extiende la mano, la extendió. Los fariseos y los escribas se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer con Jesús. Se pusieron furiosos, ¿por qué? Porque había hecho el bien. Se pusieron furiosos, ¿por qué? Porque había salvado una vida. Se pusieron furiosos, ¿por qué? Porque había ayudado a una persona que tenía que ayudar. Cuando en la iglesia, cuando la palabra de Dios, cuando el que predica, cuando el que enseña, cuando el que exhorta hace las cosas bien, la gente se pone furiosa. Ahora entienda usted por qué hay tanto arrebatamiento, por qué hay tanta rabia, por qué hay tanto deseo de venganza en contra de la iglesia, porque se está haciendo el bien. Cuando el árbol da fruto, se le echa piedra, sencillo. Cuando en la iglesia se trabaja, van a haber críticas. Si usted quiere una iglesia donde no se critique, si usted quiere una iglesia donde nadie hable, si usted quiere una iglesia donde nadie diga nada, pues que la iglesia esté cerrada y no haya cura. Ahí la gente no criticará, no dirá nada, es más, ni le prestará atención. Cuando haya una iglesia, un templo, cuando haya un lugar de Dios, donde se esté haciendo las cosas bien, donde se esté trabajando, habrán críticas necesariamente, habrán señalamientos necesariamente, habrán personas que se opongan. Si no, haga la prueba. Si en tu iglesia es movida, es trabajada, si en tu iglesia hay un sacerdote que hace que lo que Dios manda, ahí están las críticas y ahí están los señalamientos. Pero el bien que hace la iglesia fue la de aquel hombre. Que la gente pueda mover su mano, que la gente deje de ser paralizada por el pecado y por el vicio. Que hoy aprendamos a no ser fariseos, a no ser escribas, que estemos apuntando a las cosas de Dios para destruir, para acabar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora por el mismo canal. No olvides, hoy 6 de la tarde. Vamos a compartir el evangelio del día martes, Dios mediante. Ahí los espero. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el evangelio del día. Luego
Puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.